Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Cantares. Cantar de los Cantares en el capítulo 1. Y vamos a leer pues del versículo 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro de haremos tachonados de plata. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Continuamos entonces con la meditación en el libro de Cantares, la meditación de la palabra del Señor. Pues teniendo siempre presente esto que nos habla ya de entrada de partida de este libro del amor entre Cristo y su iglesia. Y también pues de las almas de los creyentes. Entonces, bueno, esto se entiende, se dice que es leerlo de manera alegórica, también se dice de manera espiritual, y ha sido una manera de leer este libro y la escritura que siempre ha acompañado a la iglesia cristiana desde el tiempo mismo de los apóstoles, porque lo encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, pero que por distintas razones en la actualidad, en el mundo evangélico, en el mundo reformado, no es que goce precisamente de una muy buena reputación, más bien lo contrario. Más bien está un poco diseñado como cosa de inculto. No sé si se recuerdan de las películas, bueno, los que ya tienen mi edad, por ejemplo, se acordarán de las películas de Martínez Soria, ¿no? De Martínez Soria, que era el personaje de pueblo que tiene buen corazón, pero que va entre la gente educada de la ciudad, y allí donde va, pues que como que queda un poco de evidencia, lo resuelve por eso, ¿no? Porque es una persona de gran corazón, etc. Pues está contemplado así de esa manera la lectura, digamos, espiritual o alegórica de la Biblia, como completamente inapropiada para aparecer en buena sociedad, ¿no? En la buena sociedad de las personas educadas, etcétera, en el mundo teológico actualmente. Pero es completamente bíblico, ya decimos que acompañado a la iglesia está presente en la Escritura mismo. Y la Escritura confirma este patrón. Hay distintos patrones que vamos a ver en el libro, pero por ejemplo, que la mujer representa la iglesia en la Escritura. Está fuera de toda duda para aquel que conozca un poco la Escritura, ¿verdad? La Biblia. Tenemos, ya decimos esto, en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 4, como el apóstol Pablo está pues diciendo, hablando de la sierva, las mujeres de Abraham, la sierva, Agar, y también de la libre, que es Sara, y que la sierva representa a los hijos que están en esclavitud, ¿no? Los que dependen de las obras de la ley, el Israel carnal, mientras que la mujer libre representa la Jerusalén celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo encontramos sobre todo en los profetas. Vemos una y otra vez Isaías llamar al pueblo de Israel como la Virgen hija de Sión,
O en Ezequiel, ¿qué decir de Ezequiel? Es el ejemplo tal vez más claro. En el capítulo 16 o en el capítulo 23 está hablando de Israel como mujeres, ¿no? Y lo está describiendo con todo lujo de detalles, para hablar de su adulterio, de su pecado, de su fornicación, sobre todo. Son pasajes muy vivos, pero eso es alegoría en la palabra del Señor. O Oseas, la historia misma de Oseas, que se tomó a una mujer fornicaria, era para ilustrar precisamente cómo era el pueblo de Israel y su pecado. O sea que vemos siempre en la Escritura se presenta a la iglesia como mujer, no como varón, como mujer. ¿Y el varón quién es en esta relación, en este matrimonio espiritual? Dios. En cuanto a la iglesia, el Señor Jesucristo. Bien, pues este pasaje que nos viene a hablar de la mujer, de la esposa, de la iglesia, de las almas de los creyentes. Esta mujer que hemos estado viendo, que ha pasado penalidades, que es morena porque le había mirado el sol, y que ha pasado también, pues, que estaba buscando a su amado incluso en el calor del día, ¿no? Estuvimos considerando esto la última vez. Que estaba buscando entonces a su amado en las adversidades. Pues en estos versículos vemos lo que otros dicen de ella. Lo que otros dicen de ella. No importa tanto lo que uno diga de sí mismo, lo que nosotros digamos de nosotros mismos como iglesia. Importa sobre todo lo que dicen de nosotros, y también nos encontramos lo que nos dicen a nosotros. Los que nos dicen a nosotros. Y básicamente en estos versículos nos encontramos dos cosas principalmente. Dos cosas principalmente. La primera, en la primera, la esposa es aconsejada. La esposa es aconsejada en el versículo 8. Se nos dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta las cabritas junto a las cabañas de los pastores. Estará entonces recibiendo este consejo, ¿verdad? ¿Este consejo por parte de quién? Bueno, pues no dice el nombre claramente, pero podemos ver que en el libro de Cantares claramente no tiene que ser el pastor, no tiene que ser el esposo, ¿no? Vemos esto en el capítulo 5, versículo 9. Dice: ¿qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de las mujeres? Vemos la misma expresión. ¿Qué es más que otro amado? ¿Qué así nos conjuras? Y también, pues en el capítulo 6, versículo 1, ¿a dónde se ha ido tu amado, o la más hermosa de todas las mujeres? Entonces, esto siempre se lo dicen a la amada, y siempre están hablando del amado. No es el amado que dice esto aquí en el versículo 8, por lo tanto. ¿Quiénes son estos? Entonces, podemos decir que es un coro, ¿no? Es un coro, no es solamente una persona, y les está, pues, se está refiriendo aquí de compañeros o compañeras, ¿no? Que vienen, nos acordamos no sé si fue el primer mensaje o el segundo, de aquellas personas que se constituyen por la gracia de Dios en consejeros de la iglesia, ¿no? Personas con sabiduría, personas con santidad, personas con inteligencia espiritual para guiar, para instruir. Pues esto sería
el caso de estas personas que son de gran precio, que son de gran valor, porque instruyen y guían a la iglesia. Y aquí le está aconsejando y dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. No tienes que inventarte tú el camino, no tienes que averiguarlo tú por ti misma. Sigue las huellas de los que te han precedido. Sigue las huellas del rebaño y dice, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Vemos que aquí no está hablando de una actitud individualista. No es que la esposa, ella por sí sola, ha de tomar la Biblia, y entonces ella de manera absolutamente individual y aislada de todo el mundo, tiene que encontrar el camino hasta llegar al esposo, sino que vemos esto es en la compañía del pueblo del Señor, de primero aquellos que han precedido, ¿no? Aquellos que han precedido el rebaño que hay, que ya ha ido delante de nosotros. No tenemos que ir por otro camino los cristianos, que el camino que ya ha sido hecho. No tenemos que abrir caminos expeditos ni vírgenes, ya ha sido a lo largo de los siglos ya trazado. Por eso dice la palabra del Señor que hemos de buscar las sendas antiguas si nos hemos extraviado de las mismas. Y las sendas antiguas son 2000 años de cristianismo y de iglesia. No es la iglesia de ayer, no es de antes de ayer ni del siglo XIX. La iglesia es de 2000 años. Y entonces hemos de mirar, sí, al pasado, hemos de mirar a la reforma, pero no solamente quedarnos en la reforma, porque la iglesia son 2000 años, porque el Señor Jesucristo no se ha quedado sin rebaño durante 2000 años. Entonces vemos que es en la compañía del pueblo de Dios, de los que nos han precedido, y también dice, acampa junto a las cabañas de los pastores. Y bueno, pues aquí claramente podemos ver aquí a los ministros de la palabra, porque esa también podría ser una actitud muy del tiempo de hoy. No me hace falta ir a la iglesia, yo me quedo en el comedor de mi casa. No, yo pues ahí estoy cómodamente y voy viendo vídeos en YouTube. No me hace falta que nadie me enseñe ni nadie me predique. No me hace falta reunirme con los demás porque yo ya sé. No, ese no es el plan. Ese no es el plan del Señor para los creyentes, sino, dice la Escritura, no dejad vuestra congregación. No dejad vuestra congregación, en Hebreos. No dejad de congregaros, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hemos, por lo tanto, de congregarnos juntamente con el pueblo, las cabañas de los pastores. En el fondo es la palabra de Dios. Vemos, es el ministerio de la palabra del Señor. Es que el Señor ha confiado a su iglesia sus palabras, sus oráculos, y ha llamado también a siervos para que dé ese alimento a su pueblo. Es el diseño del Señor en Efesios 4, ¿verdad? Entonces, si uno no quiere plantar sus tiendas o sus rebaños junto a las cabañas de los pastores, vemos, no está siguiendo el consejo de los sabios consejeros de la iglesia y por lo tanto incluso de la palabra del Señor aquí en este texto.
Hemos por lo tanto de esforzarnos. Hemos por lo tanto de afanarnos en reunirnos para recibir la palabra de Dios, en congregarnos. Porque si no, como veíamos la semana pasada, estaríamos como perdidos, ¿no? Errantes de aquí para allá. No sabemos el camino. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está su voz? Si no estamos escuchando su palabra. Pues esto es lo primero que se nos dice de ella. Ella es la aconsejada. Pero hermanos, no es solamente esto, porque en el versículo del 9 al 11 tenemos que ella es alabada. Y nos dice la palabra de Dios que te alaben los demás, sino tú. No seas tú quien te alabes a ti mismo, ¿verdad? En el libro de Proverbios. Pues ella es alabada. Pero no solamente alabada por cualquiera, sino que aquí, ¿quién es el que habla? Aquí es el esposo mismo. Es el esposo de la amada quien habla de ella. ¿Y qué dice de ella? Dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Entonces, bueno, es esto lo primero que dice, y hemos de ver aquí una comparación, digamos, amable y cariñosa. No hemos de ver esto en un mal sentido, porque es Faraón, y Faraón pues había, esclavizado al pueblo de Egipto, y endurecido su corazón, y acabó del Mar Rojo. Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero aquí es la imagen, la comparación o la metáfora, como que queramos llamar, es totalmente positiva. A yegua de los carros de Faraón. Los carros es, por lo tanto, lo vemos en el pasaje de José, cuando él fue exaltado como rey, fue puesto en el carro de Faraón, y todo el mundo doblaba sus rodillas delante de carros de Faraón. Es, por lo tanto, una imagen de majestad por lo del carro, pero también por la yegua. La yegua o caballo es un símbolo en la escritura también. Es un símbolo, aparte de la belleza que pueda ser aquí, porque está hablando de la yegua, por la forma del caballo, sus proporciones, su armonía, etc. Ya veremos cuando a lo largo del libro el amado está describiendo y alabando las partes del cuerpo de la mujer, el cuerpo que es la iglesia. Pero el caballo es sobre todo un animal que lo cantamos, por ejemplo, en los salmos, ¿no? Un símbolo por su fuerza, ¿no? En el Salmo 33, el versículo 9, o en el Salmo 147, versículo 10, ¿no? Lo cantamos pues a menudo, ¿no? El Salmo 33, que habla de que el 17, ¿verdad? Vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza no librará a él a nadie. Entonces vemos, está hablando de su fuerza, o también en el Salmo 147 y versículo 10 decíamos, también está hablando en este sentido de que el Señor no toma él contentamiento, ¿verdad? No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Pero sobre todo, si hemos de buscar un pasaje en este sentido, hemos de leer Job capítulo 39 y versículo 19. Job capítulo 39 y versículo 19. Cuando Dios se aparece a Job al final del libro y dice: diste tú al caballo su fuerza, la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes, le intimarás tú como a la langosta, el resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegrará en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada, contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra,
sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. La fuerza del caballo y de su valentía, en vano siempre se ha utilizado como un animal para la guerra, ¿no? Y esto es importante, además de su belleza, además de sus proporciones, además de su elegancia, es un símbolo, por lo tanto, de majestad y es un símbolo, por lo tanto, de victoria. De victoria. Y entonces nos acordamos de Apocalipsis en el capítulo 6. Antes de que salieran todas las plagas, en el capítulo 6 dice que salió un caballo blanco victorioso y para vencer, ¿no? Podemos leer allí en capítulo 6 y versículo 2. Miré aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso y para vencer. Y al finalizar del libro, hermanos, leemos en el capítulo 19 y en el versículo 11 cómo aparece el Señor Jesucristo victorioso. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. El que había salido victorioso para vencer. Y el Señor Jesucristo es victorioso y monta en su caballo. Y hemos estado diciendo siempre que el Señor Jesucristo no está separado de su iglesia. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Si el Señor Jesucristo ha salido victorioso y para vencer, esto significa que la iglesia del Señor Jesucristo ha salido y es victoriosa por medio de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Es victoriosa entre las naciones. Lo es. Sí, por supuesto que ha sido también estorbada y estropeada por el anticristo, porque la ha sometido al cautiverio. Pero la iglesia es victoriosa en Cristo. En Cristo es porque Cristo ha vencido al diablo y Cristo ha vencido al mundo y tiene toda potestad, recibido del Padre toda la potestad y está con nosotros todos los días para siempre. La iglesia es victoriosa porque Cristo es victorioso. Y una de las mayores mentiras que nos requiere que traguemos el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la iglesia, es que piense de sí mismo no en estos términos, no en la yegua del carro de Faraón, no en el caballo blanco victorioso, sino en que piense de sí mismo en un conejo. ¿Habéis visto un conejo cuando vamos por el campo? Siempre huyen. Siempre huyen. Nada más te ve y sale huyendo. Que tengamos miedo, que nos escondamos a la vista de los demás. Nadie nada más nos ve y ya me estoy escondiendo. Conejo, o si no topo, ¿no? Que hacen sus agujeros en la tierra y nadie lo ve, ¿no? Bien, pues a yegua de los carros de Faraón lo compara, pero también aquí está alabando su belleza. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Ahora solamente se está centrando en el rostro y el cuello, la parte más visible de la mujer, también por lo tanto de la iglesia, y está hablando por lo tanto de sobre todo, decoración, ornamentación, se puede decir. Está hablando de pendientes, está hablando de collares,
y de zarcillos de oro, zarcillos de oro tachonados de plata, ¿no? Zarcillos de oro y plata. Esta decoración, este ornato al cuello, ¿no? Y entonces se nos viene inmediatamente a la cabeza lo que dice Proverbios capítulo 1, en el versículo 8 y 9, cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia será en tu cabeza y collares a tu cuello. La palabra, la instrucción recibida es ese collar de perlas al cuello, ese collar de esos zarcillos, ¿no?, de oro tachonado de plata. La palabra de Dios que el Señor da a la iglesia y a los creyentes es lo que nos hermosea, pero vemos que no es solamente la palabra sin más, que, bueno, uno conoce a lo mejor muy bien, ¿no?, pero eso no se traduce en nada en su vida, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. No se puede, pues, pensar que uno es bello de esta manera solamente porque tiene la Biblia en su casa, o a lo mejor porque sabe dónde se encuentra el libro de Sofonías en la Biblia, sino por el efecto de la palabra de Dios en nosotros, porque ya de entrada somos renacidos no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En Primera de Pedro se nos dice esta palabra por la que somos renacidos, y esta palabra también por la que el Señor nos colma de bienes, que son sino los frutos del Espíritu Santo, los frutos que leemos en Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlos, hermanos, en el versículo 22. Los frutos, o mejor dicho, el fruto del Espíritu, porque ahí está en singular. Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto no es exhaustivo. Está la sabiduría, está todo tipo de virtud que hay en la Biblia, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Pero no solo eso, es la gracia y la virtud interior, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Primera de Pedro 3. Está hablando de las mujeres. Y dice: el adorno de las cuales no sea el exterior, con cabellos ostentosos o atavío de oro, o en vestir ropa lujosa, sino el interior, el de corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico, que es de gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Por lo tanto, vemos también esta sujeción, esta humildad, mansedumbre, un espíritu pacífico de la mujer también para con el marido, que es también imagen de esta actitud que la Iglesia ha de tener, por supuesto, a su marido, a su esposo, a Cristo, ¿verdad? Pero no solo esto, sino también las buenas obras en obediencia a Cristo, al Padre, por amor a ellos, al Cristo, al Padre. En 1 Timoteo capítulo 2, allí leemos versículos 9 y 10, estas buenas obras, dice: asimismo también las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, u oro o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras. Entonces, es así como el esposo, Cristo, nos ve hermosas nuestras almas, ve a la iglesia hermosa, no con el poder, o no con la riqueza, o con mucho oro, con mucha pompa, sino con gracia y con las virtudes en el interior, con las buenas obras
con la santidad y la justicia. Y hermanos, hemos de ponernos bellos para nuestro esposo. Hemos de ponernos bellos para él. En un matrimonio, la esposa se pone bella y hermosa para agradar a su marido. Ella lo ama y al ponerse ella hermosa, también busca expresarle ese amor y que también se despierte más amor en él, ¿no? Y bueno, pues cuando viene esa dejadez de la esposa por el esposo, pues entonces es ya señal de que el amor se enfría. Bien, pues entonces la iglesia y los creyentes son iguales. Hermanos, hemos de hacer todas estas cosas para agradarlo a Él. Hemos de ponernos al día, hermanos. Hemos de ponernos al día en nuestra relación con Él. Hemos de poner al día, si se puede hablar así, pues nuestros vestuarios, el fondo de armario famoso, ¿verdad? De buenas obras, de gracia, de virtud, de amor, de obediencia. Hemos de renovarlo, ¿verdad? Hemos de embellecer nuestro rostro, no pues de una manera artificial, ¿verdad? Hipócrita, sino en verdad. En buenas obras de sinceridad. Y hemos, hermanos, de pasar tiempo con el Señor. ¿Qué le pasaba a Moisés cuando estaba con el Señor? Salía y su rostro brillaba. Hermanos, es así como se hermosea el rostro, estando con el Señor. Cuando nos alejamos de Él es la muerte y nos envejecemos 50 años de golpe. Así pues, ya en conclusión, hermanos, y para acabar, grabémonos estas palabras del esposo. Lo que él dice, lo que él piensa acerca de la esposa, la iglesia, las almas de los creyentes. Y no demos así pues lugar a otras voces que nos digan, no, pero tú, ¿cómo le vas a agradar? ¿Cómo tú le vas a gustar? Mírate tú cómo vas. Mírate tú cómo eres. Bueno, pues Él se ha complacido en poner su mirada sobre ti. De manera que todo aquello que en ti no estaba bien, Él dio su vida por ello. Y si Él mostró este gran amor de dar su vida por nuestros pecados, ¿cómo no nos va a amar? Si esa es la mayor muestra de amor que puede haber. Así pues, hermanos, como la yegua del carro de Faraón, salgamos victoriosos, y como la esposa es alabada por el esposo, pues estemos nosotros gozosos y confiados. Hermanos, que así sea, que abundemos de esta manera en estas buenas obras, seamos celosos de buenas obras, hermanos, esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros y que son para la alabanza de la gloria de su gracia. Que así sea, el Señor bendiga.